quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión, consagrándose a tu lado, Dios de milagro y de amor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte. Buenas noches, América, bienvenidos a todos, como cada jueves en este programa de evangelización. Vamos a comenzar como siempre, antes de los saludos y antes de presentar el tema y todo, como cada jueves, consagrándolo a la Santísima Virgen María, que el Padre está en comunicación porque hoy no está en el estudio, pero desde donde está, desde donde se encuentra, Él nos va a hacer llegar la bendición de Dios para que podamos estar iluminados en este programa que bueno, que lo hacemos con mucho amor para que llegue a muchas almas. Hola, buenas noches a todos. Acá sin el Padre, como decía Alejandra, pero a distancia está con nosotros, por supuesto. Y bueno, hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de la vida de Juan Pablo II. Bueno, vamos a darle la palabra al Padre para que nos de la bendición, la consagración a la Virgen María para empezar este hermoso programa. Padre, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, del estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Consagramos este programa a la Santísima Virgen María. Le pedimos la gracia también de ser fiel a la voluntad de Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa y consagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Y que el Señor bendiga a todos los que van a participar en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Padre, ¿quiere mandar algunos saluditos usted? No, más que nada saludar a todos, ¿no? A la gente que está participando en este programa, bueno, especialmente a Olga, la doctora Olga de Neuquén, a Marcelina de Jujuy, y así, ¿no? La familia cristiana de Alberti, también seguramente que está Josefina Vera de Lobo, Ignacio también desde Capital Federal, la familia Belinceri de La Plata, tantos, ¿no? Que Alejandra en Senjofre y toda su familia también desde Belgrano, seguramente que está su cuñada también, Catalina, Diana, bueno, tantos, ¿no? Que participan en este programa, y cuántos otros más que seguramente, bueno, que espero dar al éxito, los que están siempre escuchando, ¿no? Guillermo desde Mendoza, bueno, son muchos, afuera también, ¿no?
Así es, padre, como usted dice, son tantas personas muy allegadas, personas que quizás nos conocen solamente a través de este medio, que siempre nos escuchan, así que les agradecemos, les mandamos muchos cariños desde este lado. Yo especialmente hoy prometí un saludo a Jorgelina, que dijo, saludame que te voy a estar escuchando. Bueno, Joli, un fuerte abrazo y bueno, siempre agradecida por tu caridad, ¿sí? Esa caridad que te destaca. Bueno, vamos a empezar en este primer bloque con avisos muy importantes, ¿sí? Tenemos avisos de una actividad muy, muy importante que hacemos desde la parroquia ya hace muchos años, que se hace desde acá, y es la peregrinación al santuario de la Virgen de San Nicolás. Como cada año vamos a presenciar la Santa Misa este año, bueno, en acción de gracias por los 31 años de la ordenación sacerdotal del Padre René, en una misa por todos los enfermos, por los afligidos, por todas las personas que sufren, así que bueno, es una oportunidad para acercarnos más a la Virgen en esa vocación tan intercesora en la obra y tan particular, ¿no?, para también la vida espiritual del Padre René. Vamos a salir desde diferentes puntos. El domingo 7 de diciembre vayan agendando porque se viene este viaje en diferentes puntos bueno, que van a salir micros. Por ejemplo, a las 5:30 de la mañana vamos a estar saliendo desde la parroquia San Vicente Palotti de Empalme Lobos. A las 11 horas comenzamos como siempre el rosario con procesión desde San Cayetano, allá en San Nicolás de los Arroyos, donde vamos costeando todo lo que es la ribera del río hasta llegar al santuario, y el horario es a las 12 horas la Santa Misa, la Misa Central por todos los enfermos, por supuesto presidida por el Padre René, y a las 17 horas la bendición de objetos religiosos y ya el regreso. El valor del micro está de 50.000 pesos, ¿sí? Quienes quieran ya poder anotarse, quienes quieran y pueden comunicarse a la parroquia al teléfono 2227 50 47 94 de martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. Y estén atentos porque vamos a ir informando, porque salen micros de diferentes puntos, como les dije. Va a salir de Cañuelas, va a pasar por Navarro también, desde General Belgrano, de La Plata. Así que bueno, va a haber diferentes micros, ¿sí?, donde pueden anotarse, donde va a haber coordinadores, que ya vamos a estar dando también todos los datos y los números de teléfono para que puedan comunicarse y no se pierdan este viaje, ¿sí? Este viaje, ya les cuento un poquito, es a modo de retiro espiritual, ¿sí? Porque si bien salimos bien temprano siempre de la parroquia y de los puntos donde salgan los micros, vamos unidos en oración, ¿sí? En el micro vamos rezando, vamos conociendo la historia de la Virgen, ¿sí?, en esa vocación, vamos uniéndonos con el Santo Rosario, por supuesto. Vamos compartiendo en comunidad fraternal, entre hermanos, así que bueno, es una linda oportunidad para compartir, para elevarnos en oración, para encomendarnos a la Virgen, para llevar todas las peticiones de las personas que por alguna u otra razón no pueden llegar al santuario, pero siempre se encomiendan a nuestras oraciones. Así que no dejen pasar mucho tiempo, porque cuando queremos acordar ya estamos en diciembre, y el 7 de diciembre ya salimos para San Nicolás como cada año. ¿Padre quiere agregar algo? Alejandra, también sale un micro de Córdoba. Ah, bien, bien, sí, el micro está de Córdoba, que lo coordina la hermana Leo, así que también ya vamos a estar dando bien todos los datos con los números de teléfono. Se va a viralizar toda esta información por los distintos medios, por supuesto por la página principal de la Obra de Amor por los que Sufren, www.obradeamorporlosquesufren.com. También va a estar siendo viralizada por el perfil de Instagram, Obra de Amor por los que Sufren, por los perfiles de Facebook, Obra de Amor por los que Sufren y Padre René Cari. Así que bueno, toda la información por este medio, directamente pueden acercarse a la parroquia, que también van a tener la información de todos los micros y de dónde pueden anotarse ya y poder reservar su lugar. ¿Algo más, Padre? No, del viaje, bueno, de la parroquia por ahora van a salir dos colectivos, el colectivo San Patricio
San Vicente Palotti, de Empalme, bueno, pero entonces de Cañuela también, como dijo Alejandra, de Belgrano también, y estaban preparando un micro de Capital Federal también, y ni está preparando de allá, así que posiblemente salga un micro de Capital, y también de La Plata varios micros, así que bueno, a veces hemos juntado 13, 11, 7, 10, 23 micros, eso va en este año, depende de la economía, los compromisos que hay de fin de año, pero bueno, están todos invitados a esta peregrinación, al santuario, hacemos la misa de los enfermos ya el 7. Así es. Bueno, también tenemos ya las fechas del mes de noviembre de las misas por los enfermos, vayan agendando, domingo 9 a las 11 de la mañana y domingo 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Son 2 misas en el mes de noviembre y ya después de diciembre la misa central en San Nicolás. Así que bueno, vayan agendando todas estas fechas, estas actividades, pero como les dije, siempre van a estar siendo viralizadas por los distintos medios, así que estén atentos a todas las actividades de la parroquia. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos un programa dedicado a un gran santo, a un gran intercesor de la obra Amor por los que sufren, un santo que apoyó a muchas familias en el mundo entero, a los jóvenes, un gran santo, San Juan Pablo II. Así que ahora, después del corte, ya vamos a entrar en comunicación con nuestra gran invitada, que la vamos a presentar también después del corte, así que vayan preparándose para escuchar la historia de San Juan Pablo II y también un gran testimonio de una laica muy allegada, así que después la vamos a presentar del corte. Te necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste. No llegué, supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas. Lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa. Yo
de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Estoy aquí, mi dulce Salvador. Estoy aquí, mi amado Señor. Estoy quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión, consagrándose a tu lado, Dios de milagro y de amor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Fue fácil, fue ermitaño, se sintió solo y sin voz, mas el Espíritu Santo con sus ángeles lo ungió. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Bueno, ahora sí, ya en este segundo bloque vamos a entrar en el tema central del programa. Vamos a dedicarlo a este gran santo, San Juan Pablo II, con una invitada muy especial, Dolores Díez de Tejada, que es una laica, casada y madre, que tiene un gran testimonio para compartirnos en este día tan especial. Así que le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y bueno, vamos ya a entrar en este tema tan lindo. Buenas noches.
Buenas noches, Dolores, ¿me escuchás? Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, Dolores. Te va a saludar Gonzalo y después te va a saludar también el padre, por supuesto, que está del otro lado. Dolores, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros, también para poder escucharte y bueno, un placer que poder compartir y escucharte. Bueno, gracias, Dolores, gracias. Dolores, me alegra mucho, querida hija, que esté en este programa con un hermoso testimonio, realmente hermoso testimonio el tuyo con Juan Pablo II y también esta hermosa historia que vas a contar, ¿no? De él también. Estamos homenajeando a este gran papa de estos tiempos que hizo mucho, pero mucho bien a la iglesia. Así que bueno, dejo ya a Alejandra para que haga la introducción y empezamos nomás. Buenas noches, padre. Bueno, Dolores, ya estamos preparados para escucharte, así que bueno, cuando quieras podés empezar a compartir con nosotros y con todos los que te están escuchando un poquito la historia de San Juan Pablo II y tu gran testimonio. Bueno, les cuento un poquito. Yo creo que para empezar a hablar de Juan Pablo II es importante tener un poquito en cuenta el contexto donde nació y creció, ¿no? Porque creo que solo así se entiende la profundidad que tuvo. Juan Pablo II nació en 1920 en Polonia, de un matrimonio que era de clase media, y el papá era militar y la mamá era una persona sumamente piadosa. Cuando él nació ya se había muerto su hermana mayor y tenía un hermano bastante más grande. Y cuando él nace, su mamá Emilia automáticamente lo consagra a la Virgen María y ella es quien le enseña a rezar a su Carol, que será su nombre, como su papá, y lo llevaba muchísimo a misa y era muy, 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 muy piadoso. Cuando Juan Pablo II, que en ese momento era todavía Lolek, le decía a su mamá, tenía 9 años, su mamá se muere de un tema cardíaco y él se refugia mucho en su papá y en su hermano, que era médico y vivía en Cracovia, pero por suerte se mudó a una ciudad más cerquita y entonces se veían bastante. Y a los 3 años de que se muere su mamá, cuando él tenía 12, su hermano estaba curando a una señora bastante humilde que tenía escarlatina, se contagia y se muere. Con lo cual, él a los 12 años se queda solo con su papá, que también se llamaba Carol, como dijimos. Y el papá decide que se va a dedicar a este chiquito que tenía a su cargo, ¿no? Y bueno, parece que lo que cuentan es que para él fue casi que más dura la muerte de su hermano que la de su madre, porque sintió realmente un dolor muy, muy fuerte de quedarse los dos solos. Se refugió muchísimo en la oración, más que nada guiado por su papá. Juan Pablo II después, cuando ya era papa, muchas veces se contaba que su casa fue su primer seminario, porque su papá, muchas veces a la noche él se despertaba y lo encontraba a su papá de rodillas rezando. Y él es como que ya desde el principio mamaba este misticismo de su papá, ¿no? Y después el chico era un chiquito muy despierto, que era muy buen alumno, súper carismático, con muchos amigos, un poco tímido, pero lleno de amigos, le encantaba ser arquero y jugar al fútbol. Y se iba todos los días, vivían enfrente de la iglesia, y todos los días se escapaba 2 o 3 veces a misa. Cuando pudo, empezó a ser monaguillo, y ahí empezó con su papá una rutina como muy prolija, bien, ¿no? De un polaco. Se levantaban los dos muy tempranito, iban a misa, volvían, tomaban el desayuno juntos, él se iba al colegio
volvía y se quedaba con la familia de un amigo, comían ahí la principal comida, después salían a comer con el papá y volvían rezando a su casa, ¿no? Cuando él termina el colegio, decide que quiere estudiar teatro y letras, ¿no? Con el papá le enseñaba muchísimo todo lo que fuera literatura polaca, ¿no? Y entonces se va a vivir, ellos vivían en Wadowice y se fueron a Cracovia, ¿no? A todo esto el papá ya le había enseñado alemán y en el colegio le había estudiado latín y griego, así que desde el principio ya era un chico que ya hablaba 4 idiomas, ¿no? Y bueno, cuando arranca sus estudios, ya estamos en los albores, ¿no?, de la guerra, y entonces empieza la invasión alemana y con el papá deciden que se tienen que ir hacia el este y se empiezan a ir hacia el este y cuando se dan cuenta estaban viniendo los rusos. Entonces vuelven caminando 200 kilómetros hasta Cracovia para encontrarse en esta ciudad ya tomada por los alemanes, ¿no? Y si bien él nunca habló abiertamente con su papá de su deseo de ser sacerdote, ya es algo que le empezaba a rondar en la cabeza, ¿no? Y había un sastre en su ciudad que lo introdujo a San Juan de la Cruz. Y entonces él empezó a leer todos los poemas de San Juan de la Cruz y decidió que quería ser monje. Mientras que todo esto le iba rondando en la cabeza, los nazis, que ya estaban muy metidos en Polonia, decidieron que todos los hombres que no trabajasen los iban a arrestar. Y a través de un amigo consiguen que Karol empiece a trabajar en una cantera de piedra como ayudante de dinamitador. Y entonces él empieza a trabajar y es durísimo el trabajo. Era una persona que nunca había hecho trabajo manual y su papá tampoco. Y dicen que desde ahí él empieza a tener como una conciencia muy social y del trabajo manual de las personas, ¿no? Y de lo que dignifica el trabajo, pero lo arduo que puede ser. Y bueno, con todo esto, un día vuelve del trabajo, tenía 20 años y se encuentra a su papá muerto. Y ahí él se encuentra a los 20 años solo en el mundo, sin nadie de su familia. Y nada, imagínense la experiencia traumática, ¿no? Y en vez de volverse una persona enojada con el mundo, es esa sonrisa que, no sé, es lo primero que a mí me viene a la mente cuando empieza Juan Pablo II, ¿no? Esas ganas de vivir. Y bueno, entonces él ahí decide que se va a meter en el Carmelo y los monjes le dicen que no, que ellos durante la guerra no aceptaban monjes nuevos. Entonces es donde él sigue buscando y encuentra el seminario y se mete en el seminario, y mientras tanto él estaba haciendo teatro. Lo que estaban tratando de hacer era destruir la cultura polaca, y para destruir la cultura polaca lo primero que hicieron fue invitaron a todos los profesores de la facultad donde él iba a una cena y los arrestaron a todos. Y después prohibieron todo lo que fuera obviamente actos religiosos y todo lo que tuviera que ver con la cultura. Entonces, el teatro que a él tanto le gustaba estaba prohibido. Y él se metió en un grupo que hacían teatro. Y a eso le podía costar la vida. Y también empezó el seminario en forma clandestina. Y en un momento ya era tal el peligro que el obispo de Cracovia los llamó a todos los seminaristas y los tuvo en la casa de él viviendo todo lo que le quedó de la guerra, ¿no? Y entonces él hizo el seminario ahí,
escondido en la casa del obispo. Después, bueno, finalmente se ordena sacerdote. Ya la guerra había terminado, pero bueno, seguíamos, ya estaba en Polonia bajo la cortina de hierro con Rusia, y estaban, nada, eran como muy pocas las actividades que podían hacer. Y él empieza a ascender rapidísimo y lo destinan durante 24 años a enseñar en una universidad, y él enseña filosofía, especialmente ética, y va mucho a las montañas con los jóvenes. Era muy deportista, entonces él iba a caminar y a hacer esquí con jóvenes, y dicen que es en esas charlas con los jóvenes que él se da cuenta de la necesidad que tienen de empezar a tener una catequesis formal, y él escribe un libro que se llama Amor y Responsabilidad, y habla de la belleza del sexo en ese contexto, ¿no? En el contexto del matrimonio, y fue totalmente disruptivo porque nada, era una forma de hablar que nadie estaba acostumbrado. Y entonces ahí el Papa lo llama y le pide ayuda para escribir una encíclica sobre, era Pablo VI, perdón, sobre el control de la natalidad en forma natural, que fue muy disruptivo y como un paso a la modernidad muy grande, pero conservando toda la parte más tradicional. Y bueno, finalmente ahí él se empezó a ser más conocido y lo llaman también, bueno, él va ascendiendo y lo llaman para participar del Concilio Vaticano II, donde él ayuda muchísimo con toda su parte de ética y formación, y con todo lo que él había vivido entre los nazis y los comunistas. Él estaba como muy convencido de que el mayor problema de las crisis que habían habido era porque se había mal interpretado o se tenía una mala concepción de lo que era ser una persona, un ser humano. Entonces él decía que había que volver a valorar la dimensión de la persona humana. Y bueno, mientras estaba ayudando acá en el concilio, cada vez se iba haciendo notar más sin querer él, ¿no? Con una humildad enorme, pero bueno, fue así. Y bueno, se muere Pablo VI y se llama el cónclave, se elige a Juan Pablo I, que dura solo 33 días. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo, yo tenía 6 años y me acuerdo de estos 2 cónclaves. Fue la primera vez que tomé conciencia de que existía el Papa y cómo se lo elegía. Encima fueron 2 elecciones tan cerquitas. Y nada, a los 33 días, cónclave de nuevo, y en el segundo día se lo elige a Karol Józef Wojtyła, y elige el nombre de Juan Pablo II. Y yo creo que nada, perdón si los aburrí con toda la historia, pero creo que todo esto nos da como un contexto para entender a este Papa que hablaba 9 idiomas y entendía 3 más, que instauró las Jornadas Mundiales de la Juventud, que nunca dejó de hacer deporte. Me acuerdo de ver revistas y que habían hecho una pileta en el Vaticano, porque el Papa decía, yo necesito estar bien. Era un Papa muy viajero. Los papas anteriores, creo que el que más había viajado habían sido 88 países, y él fue a 168 países. Rompió muchas barreras, estuvo muy cerca de la gente, escribió muchísimo, era muy mariano con su lema Totus Tus, y nada, era un papa muy sabio, pero a la vez muy cercano, ¿no? Y nada, si quieren los dejo a ustedes meter bocado
yo respiro y después le cuento a ustedes mi historia con él. Es muy cortita y muy sencilla. La verdad que sí, para entender, ¿no?, cómo Dios lo va preparando a Juan Pablo II, un gran santo, ¿no?, de ejemplo también de las adversidades que vivió él en toda su vida, ¿no? Porque si uno ve su testimonio a través de la película o lee, no fue una vida fácil, y que tranquilamente él se podría haber hasta rebelado contra Dios, porque bueno, a veces como humanos muchas personas, ¿no?, ponen en duda la voluntad de Dios cuando hay una adversidad. Entonces bueno, esto de poder contar, ¿no?, que la vida de San Juan Pablo II no fue una vida fácil y que tuvo que pasar muchos obstáculos, y bueno, yo lo que destaco es la fidelidad a Dios y a la vocación, ¿no?, que siempre mantuvo esa vocación ya en el corazón, sembrada por Dios. Así que bueno, es muy linda la historia. Los invitamos a todos a ver la película, a leer sus libros. Bueno, el Padre Pío, hay un hermoso testimonio con San Juan Pablo II, que el Padre Pío ¿no?, predice el papado de San Juan Pablo II. Así que también hay dos grandes santos, ¿no?, que Dios cruza en el camino y que nos dejan este testimonio tan lindo. Así que bueno, para mí un gran santo, un modelo de santo. La verdad que conmueve cada momento de su vida, conmueve tanta juventud que lo ha seguido. Yo personalmente, desde mi lugar, no lo conocía a San Juan Pablo II, porque bueno, yo no practicaba el catolicismo cuando era niña, cuando fui joven. Así que bueno, tuve la gracia de conocerlo en estos tiempos, y bueno, de ser también testigo a través de videos y de documentales de cómo Juan Pablo II sembró tanto amor en los jóvenes y en las familias, ¿no?, y en los matrimonios. Y esto que vos nos contabas de cómo se abocó a las cuestiones del matrimonio, y que bueno, que en esa época fue bastante como que bueno, había gente que por ahí era muy, decían que era un tema muy controvertido. Bueno, pero bueno, Juan Pablo II, con esa gran santidad, pudo llevar adelante estos temas tan delicados. Y bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos enseñan. Fátima, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ale, te escuchaba. Total. Que la verdad que qué lindo escucharte, cómo uno se enriquece escuchando al otro. Y me acordé que el Padre Pío, como vos decías, era contemporáneo, y parece que una vez el Papa le escribió al Padre Pío pidiéndole oración por una persona con cáncer. Y dicen que el Padre Pío recibió la carta y dijo: uy, a este no le puedo decir que no, porque es especial de la Virgen. Y rezó, y la persona se curó, y el Papa le escribió agradeciéndole. Y esas cartas están. Impresionante, sí. Muy buen comentario acabas de hacer. También llevándolo a tantas características particulares, ¿no?, que tuvo este Santo Papa. Realmente fue casi, diría, único. Bueno, después tuvo determinadas particularidades, ¿no?, de tantos años. Fue como una bisagra de tantos papas italianos, después de creo que 450 años o algo así. Exacto. Bueno, él fue un antes y un después, ¿no?, en los papas nuevos que han empezado a venir, ¿no? Después me viene también ese gesto tremendo de humildad que él tuvo cuando le dispararon, ¿no?, en aquel momento que después él va a ver al sicario, y bueno, con esa humildad y con ese gesto, que no fue un gesto, digamos, de humano, ¿no? Yo acá opino desde lo personal,
Y digo, fue un gesto es un papa que se le notaban por los poros, se le veía su santidad ya. Bueno, más allá que desde mi lado era un papa que adoraba tanto a mi abuelita, y bueno, por ahí me salpica un poco también un poco de afecto en particular con él, pero sí, un papa hermoso. No, es que es así como decís vos, Gonzalo. Yo cuando leía en su biografía que él se acerca a Mehmet Ali Akka en la cárcel y le dice: veámonos como hermanos, veámonos como iguales. Claro. Y parece que el otro le contestó: no entiendo cómo no murió, yo hice todo bien, yo disparé bien. Uh-huh. Y el Papa sabía que lo había protegido la Virgen, pero él dice que siempre supo que no era su momento. Pero es esto que decís vos, ¿no? Uh-huh. El acercarse y a perdonarlo enseguida, y el decirle: veámonos como iguales, somos hermanos. Uh-huh. Es muy, muy fuerte. Dolores, nos quedan... Y me estaba acordando también que su tenacidad, ¿no? Porque parece que cuando los rusos hicieron una ciudad nueva que se llamaba Nova Huta en Polonia, que la idea era que fuera una ciudad sin Dios. Entonces hicieron una ciudad con un astillero y una herrería enorme, pero no había ninguna iglesia. Y el Papa, que era obispo, muy cerquita, iba y todos los domingos daba misa en una explanada, y la gente empezó a juntarse, y todos, lloviese, tronase, hubiera sol, hubiera nieve, la gente se empezó a reunir un montón en este lugar, en Nova Huta, para ir a misa, ¿no? Y parece que fue una cantidad impresionante, cada vez más, y fue así que finalmente ellos ponían una cruz y venían y se la derribaban los comunistas, y ellos al día siguiente ya estaba la cruz levantada de vuelta, y de a poquito fueron hinchando hasta que lograron el permiso para construir una iglesia, y la construyeron ellos. Cada trabajador fue el que puso algo en la iglesia y lograron construirla, y finalmente la pudieron consagrar y empezar a dar misa, pero tardó 20 años en que los comunistas le dijeran ok. Pero él nunca claudicó, él siguió, ¿no? Él se le metía algo que era bueno y él seguía, y tenía estas cosas así brillantes como los misterios luminosos, que son tan lindos y tan disfrutables, ¿no? Nos dejó tanto. Alzó la paz, digamos, contra el comunismo, ¿no? Dolores, nos queda un poquitito, algunos minutos, ¿no? 10 minutitos de programa todavía, pero no queremos desperdiciar de no escuchar el testimonio tuyo, personal, con este gran santo. Yo les cuento mi testimonio así rápido, no es nada wow. Les hago otro raconto, me gustan las historias. Mi marido y yo nos conocimos muy chicos. Yo tenía 15 años y él 18. Nos conocimos porque nos anotamos para ser servidores cuando vino el Papa a la Argentina en el 87. Y nada, teníamos las casullas estas rojas, éramos muchos que nos habíamos anotado en San Martín de Tours, en la parroquia. A él lo había anotado un amigo de prepo, y yo había sido la primera que se había anotado con mi hermana. Y después se dieron cuenta que yo no podía estar anotada porque tenía 15 años, y dijeron, bueno, hacemos la vista gorda porque fueron las primeras. Y bueno, durante una semana nos dieron faltas en el colegio y estuvimos acompañando a la delegación de italianos por todo Buenos Aires. Yo no podía ir a los actos cerrados porque era menor, pero nada, me acuerdo en la 9 de julio estábamos adelante, la gente nos apretaba mucho,
y me terminé desmayando, así que mi actual marido, que era todavía un amigo, me levantó y me sacó, y el Papa justo pasó por ahí. Bueno, nos pusimos de novios, pasó un año entero de novios y consagramos nuestro noviazgo a la Virgen rezando un rosario y terminamos cortando. 10 años después nos reencontramos, a los 2 años, un día de San José, nos casamos y nos fuimos de luna de miel a Italia. Estábamos en Italia y llegamos al Vaticano y él sabía que los miércoles había audiencia, así que fuimos a pedir las entradas para la audiencia el martes tarde y yo vi un papelito que decía que hay una bendición especial para los nuevos esposos, sposi novelli. Y bueno, le avisamos al sacerdote que nos estaba dando las entradas, entonces nos sacó las entradas y dije, hoy sonamos. Y nos dio unas, en vez de amarillitas, unas blancas. Y bueno, nos dijo, si pueden mañana vengan vos vestida de blanco y vos bien vestido. Mi esposo tenía un traje, así que se lo puso. Yo me puse lo que tenía, un vestido blanco con unas sandalias y una colita en el pelo. Fuimos muy tempranito porque queríamos estar cerca y nos fueron abriendo paso y yo decía, wow, qué increíble. Íbamos cada vez más adelante. Dije, bueno, vamos a estar sentados en sillas. Y llegamos adelante y nos seguían diciendo, pasen. Y no había dónde pasar ya. Se hicieron subir al altar, de todas las escalinatas arriba. Y nos sientan y de a poco vemos que empiezan a llegar novios y novias vestidas como para el día de su casamiento, todos con tocados, y yo con mi colita de pelo me sentía la más sencilla de la más sencillos, ¿no? Tuvimos toda la audiencia del miércoles sentados ahí cerquita del Papa, no podíamos creer. Y en un momento nos dicen, cuando terminaba la audiencia, pasen. Nos miramos y éramos los primeritos, entonces pasen. Nos llevaron hacia donde estaba el Papa, y adelante mío, mientras hablo con ustedes, tengo la foto, y me llevaron donde él estaba y le agarramos la mano, se la besamos, nos bendijo. El cardenal que estaba al lado le dijo, son de la Argentina, nos volvió a bendecir, y yo le dije, no, bendiga nuestro matrimonio, nuestra futura familia, bendiga a nuestros hijos. Y nos volvió a bendecir por tercera vez. Y después nada, fue a dar algo muy fugaz, pero muy muy fuerte. Yo tengo en el living de mi casa la foto con él, mi esposo y yo sonriendo con una sonrisa que no nos entra en la cara, dándole la mano y él sonriéndonos y mirándonos a los ojos. Y bueno, nuestro hijo menor se llama Juan Pablo, obviamente, pero esta, si quieren, es mi pequeño testimonio de una gracia enorme y totalmente inmerecida de haberle pedido la bendición a Juan Pablo II para mi familia. Pequeño y gran testimonio, ¿no? Porque es una gracia enorme, ¿no? Que un papa, un santo papa, ¿no? Haya bendecido a toda la familia. La verdad que no a cualquiera le pasa. Así que bueno, es un gran testimonio tuyo y que lo puedas compartir acá en la radio. Junto con la catequesis que nos has dado, la vida de este gran santo, así que Dolores, nos dejas con una semillita en el corazón para conocer más a San Juan Pablo II y para hacerlo conocer. Sí, yo creo que sus catequesis, si uno le da un poquito de fiaca, agarrar la biografía que es muy ancha, aunque sea empezar por escuchar en YouTube sus catequesis, ¿no? Que son muy profundas y muy sencillas a la vez, son accesibles, ¿no? Sí, son hermosas, así que bueno, vamos a tratar de empezar a viralizar todo lo que es referido a San Juan Pablo II para que, bueno, lo conozcan muchos y, bueno, sean grandes devotos. No sé si el padre está en línea, si quiere, en estos 3 minutitos que nos faltan del programa, 4, si quiere preguntar algo, compartir algo, padre. Sí, realmente me encantó todo lo que habló Dolores, la historia de Juan Pablo II. Conozco más, he visto la película, ¿no? Muy lindas películas que hicieron de Juan Pablo II y realmente estaba recordando todo lo que vivió este hombre, ¿no? Y realmente qué santidad, ¿no? Y fue perseguido también y todo, ¿no? Realmente el atentado, bueno, le agregó también el misterio del Rosario, otras cosas, ¿no? Y también lo de Dolores,
yo creo que no sé si habrá un testimonio tan fuerte así de matrimonio, ¿no? Realmente una bendición muy grande, Dolores, para vos, y bueno, ayude para que la familia sea santa, ¿no? Y realmente, ¿no? Y dio frutos también, porque digamos en tu matrimonio, que van todos los días a misa de matrimonio, rezan el rosario, todo eso también se impositivo Juan Pablo II para que tengan un hermoso matrimonio. Bueno, realmente todo lo que en la historia de él y cómo intercede Juan Pablo II en tu familia, realmente hay que agradecer a Dios. Eso quería agregar. Dolores. Acá estoy. Bueno. No sé si escuchaste al padre. Seguramente sí, que sí, que estabas muy atenta. Clarito. Lo escuché clarito. Y no sé si tenemos un segundo, que se me acaba de acordar tenemos una 2 historia minutos. lindísima. Sí, tenemos tiempo, dale. Me acordé que hay una señora que era polaca y que la mandaron con toda su familia al campo de concentración y todos murieron menos ella, y cuando volvió, era una chiquita, con los que no tenían familia los mandaban a la Cruz Roja, y ella cuenta que se le acercó un joven y le preguntó por qué no estaba yendo a la Cruz Roja, y dijo: no tengo por qué vivir, soy judía, mataron a toda mi familia, estoy sola. Y él de a poquito le fue mostrando todas las razones que tenía para vivir, y que más que nada tenía un deber para con su Dios y con su familia que había muerto, y que por eso tenía que vivir. Le preguntó su nombre, se llamaba Edith, y la fue llevando, y mientras charlaban de muy profundo la dejó en la Cruz Roja. Cuando se despidieron, ella le gritó: ¿cómo te llamas? Karol Wojtyła. Él era recién un pequeño seminarista, y cuando Juan Pablo II visitó Jerusalén, él estaba en el Muro de los Lamentos. Él en el jubileo del 2000 pidió perdón al mundo entero por los pecados de la Iglesia y el mal que podría haber hecho a alguien, y dejó una oración en el Muro de los Lamentos, y una persona se le acercó llorando mucho y hablando. Cuando le preguntaron qué le había dicho, le dijo: pedí permiso porque él me dio una razón para vivir cuando salí del campo de concentración. Fuertísimo lo que acabas de contar, muy fuerte. Quedamos fríos nosotros acá en el estudio. Y antes de terminar, 2 cositas más. Él arranca su pontificado y sus primeras palabras fueron en italiano, para hacerse llano. Y lo primero que dijo es: buscaron un papa de un país lejano, y yo les hablo en nuestro idioma, y si no me explico, corríjanme. Non avete paura, no tengan miedo. Ese era su lema: no tengan miedo. Quería que lo miremos a Cristo y nunca tengamos miedo, porque somos dignos, somos hijos de Dios. Así que no tengamos miedo. Así debutó en su papado, ¿no? Con esa frase, así fue. Con esa frase tan simple y tan impresionante. Él decía, ¿no?, que abramos las puertas de nuestro corazón de par en par a Cristo. Así que bueno, ojalá permitamos nosotros con nuestra voluntad y con nuestra perseverancia poder seguir estos consejos de San Juan Pablo II y abrir nuestro corazón pidiendo más fe a Dios a través de la Virgen María, un gran devoto de la Virgen María, un gran devoto. Así que bueno, un gran ejemplo, un gran modelo de santidad, San Juan Pablo II, un hermoso programa, Dolores, que nos has regalado para homenajear a este gran santo. Así que bueno, nosotros te agradecemos desde acá. La verdad que un hermoso testimonio, tenés un gran santo intercesor en tu matrimonio, en tu familia. Así que bueno, ojalá que a través de él lleguen a la santidad, ¿no?, en esta hermosa vocación que es el matrimonio. Amén. Y la agradecida soy yo. Gracias por poder estar acá con ustedes. Padre, ¿nos podrá dar la bendición para ir cerrando el programa? Terminando, ¿no?, este hermoso programa de vida
Juan Pablo II. Gracias, Dolores, hermoso programa. Me recuerdo que tuve la gracia de saludarlo, conocerlo. Él llegó a Argentina el 6 de abril de 1987 y después al otro día, el 7 de abril, tuve la gracia de saludarlo en Mendoza, así que lo tengo muy, pero muy presente también. Hizo este homenaje a este gran Papa. Vamos a la bendición. Que el Señor bendiga a todos los que están escuchando este programa, a los que van a escuchar por canal, por distintas radios, en el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, América. Buenas noches a todos.